Pues bueno, buenas noches o buenos días, buenas tardes, dependiendo a la hora que puedan ver esta enseñanza, este video. Como estábamos diciendo, tras cámaras, como se dice, gracias a Dios, seguimos vivos y estamos ya en esta última entrega de la Biblia, más 10 teologías diferentes que se contraponen. Y pues hoy, con la ayuda del cielo, vamos a exponer la cuarta entrega. Como siempre, tomen sus notas. Si tienen preguntas, pues hasta el final en la sección de comentarios vamos a atender o ustedes a enriquecer más lo que hoy vamos a estudiar juntos. Vamos a compartir la pantalla para que puedan ver alguna información de la clase. Bien, esta es la cuarta entrega de este curso. Y pues ya saben, no tengo la verdad absoluta. Por favor, verifica, investiga, experimenta y concluye. Siempre lo vamos a estar diciendo. El objetivo de esta clase, vamos a analizar los siguientes puntos. La justificación, los intermediarios ante Dios, en nombre de quién debemos orar, y el libro de Enoc y Metatrón. Estos son puntos que vamos a analizar juntos y pues vamos a empezar con el primer punto. La justificación es uno de los temas teológicos que se maneja mucho en la Biblia y pues tenemos que ir viendo lo que es justo, lo que es justificación y qué es que esta parte pues se desprenden muchas maneras de interpretarlo. Las teologías que hay, más las interpretaciones, que es, de una teología puede haber 10, 15, 20, 50, 100 interpretaciones. La justificación, así como viene el significado de la palabra, dice, hacer que una cosa o persona sea admisible. Presentar documentos para demostrar que algo o alguien es admisible, no censurable, inadecuado o inoportuno. Pues bien, una persona puede ser justificada, pero será justo hasta que practique justicia. Entonces, la palabra justo y justificación son dos palabras, aunque tienen una misma raíz, donde vienen las primeras letras de justo, justificación. A veces pensamos, bueno, yo ya fui justificado de acuerdo a la doctrina cristiana, dice, yo ya fui crucificado por medio del Mesías, dice la doctrina o la teología. Pero eso no significa que yo sea justo ante Dios. Y lo vamos a ver ahora de una manera sencilla. Imagínense que una persona que está en la cárcel y que tiene una condena de 100 años, vamos a ponerle así, una condena de 100 años. Entonces viene una persona que tiene, vamos a pensar los recursos, tiene el poder político, tiene lo que tú quieras y mandes, puede sacar a esa persona de la cárcel. Entonces viene, hace todo el trámite, se paga lo que se tenga que pagar. Entonces la persona que estaba encerrada sale porque ya hay un documento donde avala que ya toda su condena fue perdonada, fue justificada. Entonces ya sale de la cárcel y vamos a decir que su expediente, su historial, vamos a llamarlo así, su historial ya está limpio, está en ceros, ya no hay nada. Entonces pone un pie en la calle, fuera de la cárcel. Esa persona en ese momento ya fue justificado, su historial está en ceros, está limpio, pero ahí parado en la calle, pues ya en ese acto es justificación, ya fue justificado. De ahí en adelante esa persona tiene que tomar la decisión de portarse bien, vamos a decirlo así, de practicar la justicia, de hacer cosas buenas o seguir haciendo cosas malas de lo que haya hecho.
robar, matar, vender drogas, lo que sea, lo malo que haya hecho. Bien. Entonces, en el momento que ya fuera de la cárcel da su primer paso, ahí se va a definir si va a empezar a hacer cosas justas. Entonces, si esa persona decide hacer justicia, justicia y bondad, empieza por decir primer paso justo o justicia, segundo justicia, y sigue primer día, sigue practicando justicia, segundo día justicia. Esa persona entonces se convierte en justo, porque justo es el que practica justicia. Entonces, todos estos puntos que les estoy mencionando es la diferencia entre la justificación y la justicia, que son temas muy, pero muy, o son temas teológicos muy importantes dentro de lo que es el cristianismo. La religión establece intermediarios para poder eliminar el miedo de la gente, para eliminar la inseguridad, la incertidumbre del futuro, de esos creyentes, cuál va a ser su futuro y sobre todo después de la muerte, qué es lo que sigue y que hablan de un famoso juicio, ¿ok? Que tienen que esperar en un lugar hasta que llegue el juicio. Bueno, todo esto, mientras están en esta vida, la religión tiene que buscar de alguna manera poder quitar esos miedos. Recuerden que la religión maneja los miedos. Los creyentes, no estoy hablando de una religión específica ahorita, en cuanto a la justificación sí, porque es el tema que más se maneja en el cristianismo. Ahora, los creyentes quieren que alguien o algo haga todo por ellos para obtener la salvación, que la salvación es el bienestar después de esta vida. Después de esta vida quieren asegurar que van a estar bien, que no les va a ir mal, que van a estar protegidos. Esa salvación es la que visualizan sobre todo el cristianismo en la Biblia cristiana. Ahora, la religión mantiene viva esa esperanza en algo o en alguien. Y es por eso que cuando se les menciona, oye, Yeshua de Nazaret ya no va a regresar, lo primero que dice entonces, ¿cuál es mi esperanza? Entonces, y hablando con mesiánicos, ¿sí? Judíos mesiánicos, ni se diga el cristianismo, entonces siempre ponen su esperanza en un intermediario, ¿ok? ¿Cuál es mi esperanza? La mayoría de las personas me han dicho eso. ¿Cuál es mi esperanza? Digo, ok. Y pues bueno, si la persona se presta, pues le explicamos cómo están las cosas. Ustedes ven aquí en la pantalla una parte así más clarita y una parte más oscura, que la parte oscura nos está representando lo que es el ámbito espiritual, el plano astral, el espacio cuántico, el reino espiritual. Bueno, es lo mismo, estamos hablando de lo mismo. Pero en medio de los dos colores, oscuro y el clarito, hay un personaje que es Yeshua de Nazaret. Pero está entre los dos, ¿por qué? Porque está como un intermediario donde está conectado con Dios y está conectado con el hombre, es hombre Dios, porque así el cristianismo lo convirtió, ¿ok? En un Dios. Entonces vemos ahí una persona que es hombre, una persona que está mirando a Yeshua de Nazaret como intercesor que está en medio. Estoy hablando aquí Yeshua muerto y resucitado de acuerdo a la doctrina cristiana. ¿Ok? Estamos hablando del cristianismo en general. Y vemos ahí Dios, ¿no? Como un resplandor. No tiene forma ni nada, es luz. Bueno, las escrituras que la Biblia cristiana tiene de Romanos 5, 1, 2, Hebreos 7, 23 al 25, Hebreos 8, 4, Primera de Timoteo 2, 5 al 6 y Primera de Corintios 8 al 6. ¿Qué es lo que nos muestran estas escrituras que son la base de lo que es el cristianismo en cuanto a un intermediario o un intercesor ante Dios? Que nosotros tenemos paz para con Dios por medio de la fe, y aquí viene ¿en quién? En la Biblia cristiana se traduce como Jesucristo, ¿sí? O Yeshua el Mesías.
Entonces, por medio de él voy a tener paz para con Dios. Ahí está, un intermediario. Y luego Hebreos 7 nos dice que Yeshua resucitó, ascendió al cielo, de acuerdo a la doctrina cristiana, que está a la diestra del Padre. Y no pierdan de vista esto, a la diestra del Padre, para interceder para los que se acercan a Dios por medio de él, para que sean escuchados y en fin, dice ahí esa teología. Tenemos a alguien que está intercediendo por nosotros ante Dios, que es su mano derecha, que está ahí a su lado. ¿Ok? Ahora, no pierdan de vista esos conceptos, porque de alguna manera también de dónde viene, de dónde salieron estos conceptos. Entonces, si dice ahí que está ahorita en el cielo intercediendo, dice Hebreos 8:4, que cuando el Mesías venga a reinar a esta tierra, deje el cielo y regrese a esta tierra, dejará de ser intercesor, dejará de ser un sumo sacerdote. Ahora, fíjense, sobre todo Hebreos, que maneja mucho el lenguaje del templo, los intercesores después del exilio en el templo, pues eran los sacerdotes. Entonces, por eso toman esa analogía o esa comparación de que Yeshua como sumo sacerdote en el cielo, ¿sí? Aquí en la tierra no funciona. ¿Por qué? Porque él no viene de la descendencia de Aarón y de acuerdo a la Torah tiene que ser de la descendencia de Aarón. Entonces, pero en el cielo sí, en el cielo es otra cosa. Entonces dice, allá intercede, pero cuando él venga a la tierra, dejará de ser sacerdote, porque aquí en la tierra están los descendientes de Aarón, de acuerdo a esta escritura. Entonces, cuando ya esté en la tierra, dejará de ser intercesor. Vendrá a gobernar toda la tierra como rey. Ahora, aquí si se dan cuenta, en esta teología que están manejando, Primera de Timoteo 2:5, 6, Primera de Corintios 8, 6. Bueno, Timoteo ya saben que no lo escribió Pablo, pero lo que es Corintios y Romanos sí. Y Primera de Corintios 8, 6 habla también de un intermediario que es Jesucristo. O sea, ya cuando dicen Jesucristo en las escrituras cristianas, que ya eso fue, así lo tradujeron pues los sacerdotes católicos en los primeros 5 siglos, Jesucristo ya están hablando de Jesús divino, en un Jesús Dios, ¿ok? Hombre Dios, más que nada Dios. Entonces, aquí estamos nosotros analizando en este punto, esta teología. El cristianismo nos muestra entonces a un intercesor ante Dios, como les acabo de decir. Aquí no nos muestra una conexión directa con Dios. Aunque, fíjense, el relato que Yeshua enseña, de acuerdo a Mateo 6:6, dice, métete al cuarto y conéctate con Dios directo. No le dijo, ve al templo para orar, no le dijo, lleva un animalito para sacrificar, sino le dijo, métete al cuarto, enciérrate ahí, conéctate con Dios. ¿Ok? Ahora, eso fue lo que enseñó, que eso es la espiritualidad, conexión directa con Dios. Sin embargo, después que muere Yeshua o Jesús, la doctrina cambia, la teología cambia y los seguidores del Mesías, Yeshua, porque así lo consideraron como un Mesías espiritual, no un Mesías guerrero que espera a Israel. Entonces, ahí ya empiezan a poner que Él es el único intercesor, que nadie más puede llegar a Dios si no es por medio de un intermediario que es un hombre Dios o un personaje divino, ¿sí? Que hay más cosas que vamos a ver en la Biblia hebrea, en la Biblia cristiana, de cómo se contraponen en cuanto a estos temas en los mismos evangelios. Pero bueno, hoy no nos va a dar tiempo a hacer eso. Entonces, cualquier intermediario ante Dios se convierte en un ídolo, porque esa es la tendencia humana, mis amados. Cualquier intermediario, ya sea un objeto o sea un personaje, cualquier intermediario se convierte en ídolo. Moisés, que viene siendo un profeta, que también lo vamos a analizar,
fue un intermediario entre el pueblo de Israel y Dios, pero con la diferencia que en la Biblia hebrea, aunque Moisés es una leyenda, es un personaje yuyuy, pero no lo convirtieron en Dios, ¿ok? No lo hicieron igual a Dios, aunque en el Éxodo, cuando leemos que se presentara, porque Dios le dijo, preséntate ante el faraón, porque tú serás Dios ante el faraón, ¿sí? Esa parte está hablando de una autoridad, de una representación, pero no está hablando de que es Dios encarnado, no está hablando de que está como un Dios al nivel del creador del universo. Esto viene en Deuteronomio 5, 23 al 29. Vemos que el pueblo, según el relato del Éxodo, de Deuteronomio 5, 23 al 29, dice que el pueblo escuchaba los truenos, escuchaba la voz de Dios potente y pues el pueblo como que dijo, no, pues no vamos a aguantar, vamos a morir ante este poder divino. Y le dijeron, Moisés, tú que has subido y tú que tienes más contacto, mejor tú sé el intermediario, el que nos traiga el mensaje, qué es lo que Dios quiere que hagamos y nosotros lo hacemos. Pero tú ve da la cara ante nosotros, ¿no? Entonces, aquí vemos cómo el pueblo busca un intermediario, aunque hay una diferencia de que sí respetaban a Moisés como un caudillo, como una leyenda, como un superhéroe, como tú quieras y mandes, pero no era como un dios así para ponerle veladoras, ¿verdad? Así, por decirlo así, un ejemplo. En el cristianismo, elevó a su intermediario, que es Jesús o Yeshua, una persona humana a un nivel divino igual que Dios. Tanto que ahí se contraponen dentro del mismo cristianismo. Unos dicen que es Dios encarnado, otros dicen que no, que era un hombre. Al decir Dios encarnado es la famosa doctrina que ha estado de moda estos últimos años en los mesiánicos, donde dicen Yahweh es Yeshua y Yeshua es Yahweh. O sea, Yeshua fue Yahweh o Yahvé, como le digan, el Yud Het Bat Hei, encarnado. Yeshua es el Dios encarnado. Pero hay otros que dicen, no, 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 dentro del mismo cristianismo. ¿Ok? No, no, eso no es así. Entonces, en el cristianismo elevaron a su intermediario humano a un nivel igual que Dios y, como les dije hace un momento, y otros dicen que es el Dios encarnado. Pues, en fin, se convierte en intercesor después de la muerte. O sea, después que Yeshua murió, se convierte en un intercesor ante Dios como un Dios. Ahora, según el relato del Evangelio, y esto es importante, Yeshua, que era un ser humano, él reconoció, el mismo Yeshua, de acuerdo al Evangelio de Mateo, que se escribió entre el año 80 y 85 de esta era cristiana, dice ahí el relato de Mateo, capítulo 13, 53 al 58, y capítulo 21, 10 al 11 de Mateo, dice que Yeshua reconoció que él era profeta, en Mateo 13, 53 al 58. Y Mateo 21, 10 al 11 dice que la gente reconocía que Yeshua era un profeta. O sea, ¿cómo es de carpintero y esto va a andar acá? Y Yeshua dice, pues nadie va a reconocer que es un profeta en su propia casa, ¿no? Pero eso fue en una parte que dice Mateo, pero en otra parte reconocían que era un profeta. Bueno, Yeshua fue un ser humano como todos los seres humanos en esta tierra y él sirvió en su generación, en su tiempo, sirvió como maestro y como profeta, de acuerdo a los escritos de los evangelios, en cuanto hablando de Yeshua en su ministerio, aunque otros evangelios, por eso les dije, tan solo los evangelios como están en la Biblia es Mateo, luego tenemos a Marcos, Lucas y Juan, que el primer evangelio tendría que ser Marcos, luego Mateo, Lucas y el último Juan. Pero bueno, independientemente del orden, tenemos 4 evangelios canonizados, 4 evangelios autorizados por la Iglesia Católica,
pero tenemos aparte, en total son 83 evangelios, son 83. De estos 4 evangelios que tenemos en la Biblia cristiana, cada evangelio, escuche usted, cada evangelio tiene su propia teología, que se contraponen una con otra. No hay unicidad teológica en los evangelios. Pues bueno, dejamos ahí por el momento, estamos hablando de los intercesores ante Dios, y aquí ya les puse las escrituras que en el cristianismo, en estos escritos, visualizan que la única manera de poder estar en paz con Dios, esa fue la pregunta que iniciamos en este curso, ¿cómo estar en paz con Dios? Entonces ellos dicen que la única manera es por medio de un intercesor, de una persona, y no hay otro camino, no hay otro medio. Bueno, vamos a seguir con las diapositivas aquí en la pantalla. Ahora vemos en el exilio, que fue cuando se hizo la Torá, tenemos ahí que se hizo el Éxodo, Éxodo 5, 23 al 29, sigue la misma persona ahí mirando, ahora está mirando, ya no está mirando a Yeshua, está mirando al profeta Moisés. Ahí viene en Éxodo 5, 23 al 29, pero si te das cuenta yo no lo tengo en medio de lo oscuro y de lo clarito, porque no es hombre Dios. Lo puse solamente del lado claro donde está la tierra, los seres humanos, porque él fue un profeta, un ser humano como todos, aunque hay muchas especulaciones en los Midrash de que Moisés, pero eso ya son especulaciones en los Midrash judíos, no, pues que Moisés nació ya circuncidado, no que Moisés, o sea, son puras especulaciones porque no fue así. Entonces, vemos ahí un Moisés que era un profeta, era un ser humano, y pues lo puse en el exilio porque fue cuando se escribió el Éxodo. En el judaísmo, Moisés es un personaje importante, pero fue solamente un hombre y no un Dios encarnado, como en el caso del cristianismo, con el maestro y profeta Yeshua de Nazaret. Fue solamente un profeta y que de acuerdo a los relatos históricos o los relatos del Éxodo, los relatos rabínicos, dice que fue un profeta poderoso en vida, según este Éxodo, el relato del Éxodo. Fue un hombre poderoso en su vida. Ya después de muerto, ya no hubo más nada, de acuerdo a estos relatos del Éxodo. El relato dice que Dios le dijo a Moisés que el pueblo tenía que hacer 2 cosas importantes para que les fuera bien. Tener el temor a Dios, que temor de Dios significa respeto, honra, y obedecer los mandamientos, que recordemos que nuestro maestro Yeshua resumió las 613 misbot o mandamientos en amor. Amar a Dios, amarte a ti mismo y amar a tu prójimo. Esto viene en Deuteronomio 5:29. Eso se lo dijo, de acuerdo al relato del Éxodo, Dios se lo dijo a Moisés y Moisés se lo dijo al pueblo. Acuérdense que él era el lleva y trae, él era el intermediario ante el pueblo. Eclesiastés, el autor de Eclesiastés, que no fue Salomón, en 12:13 dice lo mismo, ¿no? Que debemos tener el fin de todas las cosas, dice, es el temor a Dios y obedecer los mandamientos. Finalmente, Eclesiastés, que se escribió después del exilio, entonces nos está dando ahí de a través de un intercesor, intermediario, Moisés, le muestra al pueblo qué es lo único que tienen que hacer: temor de Dios y obedecer los mandamientos. Después de la muerte de Moisés, y estamos hablando ya, acuérdense que el Éxodo se escribió en el exilio, después del exilio, que ya los judaítas regresan a su tierra, después del relato del Éxodo dice que después de la muerte de Moisés, ahí entran en acción los sacerdotes. Y ahora ellos son los intercesores, son los intermediarios entre el hombre y Dios. Entonces, estos sacerdotes hacen un sistema bien, pero bien diseñado
donde tiene que haber ritos, ceremonias, sacrificios, holocaustos, fiestas convocadas, todas tenían que venir al templo. Aunque Josías, según la escritura, el relato nos dice que Josías fue el que empezó a centralizar la cuestión espiritual en un solo lugar, porque recuerden que tanto en el reino del sur como en el reino del norte había diferentes templos para diferentes dioses. Estaba el templo de la diosa Anat, que es donde estaba el papá de Jeremías, Anatot era el lugar, ¿sí? Y el papá de Jeremías era un sacerdote, alguien que servía ahí. Entonces, diferentes lugares había diferentes dioses. Después del exilio, podemos ver que se centraliza algo que comenzó Josías en todo el terreno de Israel, que ahora es el reino del norte, el reino del sur, unificados. Ya no van a ser dos reinos, ahora son un solo reino. Se cumplió lo que dijo Ezequiel. Entonces, todos esos templos tenían que ser eliminados para centralizar toda la adoración en Jerusalén. Entonces, ahora los sacerdotes, con un sistema bien elaborado, bien hecho, la verdad, hicieron un doctorado con todo esto, ritos, ceremonias, sacrificios, holocaustos, fiestas convocadas en el templo. Entonces, ahí los sacerdotes descendientes, de acuerdo a la escritura, descendientes de Aarón, ¿ok? Y pues bueno, todas estas acciones religiosas calmaban la conciencia de la gente, creyendo que con esto iban a estar en paz, iban a recibir pues la prosperidad. Entonces ya después prácticamente de Moisés muerto, pues entra ahora en función el templo. Está del lado humano, del lado clarito, ¿ok? Pero ellos iban a interceder ante Dios después del exilio, y todo esto está en Levítico, que Levítico pues es un escrito sacerdotal, donde viene todo un sistema bien, pero bien hecho. Entonces vemos ahí un dibujito del templo y sigue la misma persona, si te das cuenta es la misma persona, viendo los diferentes intercesores para ver cuál le conviene más, ¿ok? Si en el cristianismo, si en el judaísmo, que este también del templo pues está dentro del judaísmo, aunque ahorita ya no hay templo. Entonces ahora vemos aquí que están esa intercesión ante Dios. Estamos viendo intercesores, intercesores, pero cómo han ido cambiando en estas teologías. Hay una pregunta o dos preguntas. ¿Necesitamos un intermediario para estar en paz con Dios? Es la primera pregunta. Segunda pregunta. ¿Necesitamos ritos y ceremonias para tener bendición y estar en paz con Dios? Porque pues en el tiempo que estaba el templo, pues yo me imagino que eso debe haber sido impresionante, todo lo que se hacía y todo, pero ahorita no hay templo. Entonces, se necesitan esos ritos y ceremonias para tener bendición y estar en paz con Dios. Y aquí la respuesta, mis queridos, mis amados, cada religión con sus divisiones sectarias tienen una respuesta diferente que se contrapone a las demás. Dentro del mismo cristianismo hay una, en sus diferentes divisiones o vamos a llamar denominaciones, como se le conoce, cada una tiene una respuesta que se contrapone a todas las demás. ¿Ok? Y el mismo sucede en el judaísmo. Dentro del mismo judaísmo hay grupos que dicen que se debe levantar el templo, hay otros que dicen no, no es necesario. Entonces, igual las respuestas son diferentes y se contraponen. Vamos a seguir al siguiente punto. ¿En nombre de quién debemos orar? Esta es una pregunta que muchos me han hecho y que pues también de acuerdo a la Biblia, pues también hay respuestas que pues cada quien debe de acuerdo a su religión, debe de tomar en cuenta. En el cristianismo, por supuesto, clásico, todos oran en el nombre de Jesús. ¿De dónde? Pues esto viene en Juan, capítulo 14, 5 al 7 y versículo 13. Juan 14, 5, 7 y luego el versículo 13. Y el Salmo 110, que son capítulos importantes dentro de la fe cristiana para sostener que tienen que orar en el nombre de Jesús. Todo lo que tú pidas en mi nombre, yo lo haré.
Ahora, imagínate, en el cristianismo, el único intermediario entre el hombre y Dios es Jesucristo, de acuerdo a la doctrina. Entonces, por supuesto que el cristiano tiene que orar a Jesús y orar a Jesús para rogarle que haga algo. Pero también dice ahí, todo lo que tú pidas, en este caso está hablando de a Dios, y dice, en mi nombre yo lo voy a hacer. Es decir, ahí Jesucristo en este versículo capítulo 14 está mostrando a Jesús como un Dios que tiene todo ese poder divino para resolver los millones y millones de oraciones que hay. Bueno, ahora, una ocasión me preguntaban, yo conocí del Evangelio a los 15 años, a los 16 años aproximadamente le dije a Dios, en lo poquito que yo sabía, que me adoptara, que yo fuera su hijo. Desde ese tiempo hasta la fecha, yo siempre me he dirigido a Dios. Y una ocasión me preguntaron, ¿tú nunca oras a Jesús? Le dije, no, no lo hago. Oro al Padre. ¿Sí? Entonces, por supuesto, durante todo ese tiempo que practiqué ese cristianismo, pentecostés y en fin, todo lo que me enseñaron, pues me enseñaron que tenía que hacerlo en el nombre de Jesús. No había investigado, aunque había cosas que no me cuadraban, pero pues yo seguía. Ahora, ¿por qué tienen que orar los cristianos en el nombre de Jesús? Porque ellos luego dicen, es que está a la derecha del Padre como un intercesor para los que creen en Él. Toman el Salmo 110, cuando dice, y le dijo mi Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha. Bueno, ahí son bases que tienen los cristianos para decir, tenemos que orar en el nombre de Jesús, si no, no vamos a ser escuchados. Ok, seguimos. En el judaísmo, usando, pues Jesús usó esa Biblia, pues, y él era judío. Los salmos nos muestran que oraban en el nombre de Dios, aunque no dice cuál nombre, nada más dicen bendito tu nombre o tu nombre. Ejemplo, Padre, algunos dicen Padre, otros dicen Adonai, otros dicen Hashem, en fin. Dice, por amor a tu nombre te rogamos esto, aquello y así. ¿Sí? Y al final, cuando terminan de orar, dice, oramos en tu bendito nombre. ¿Sí? O sea, ¿en qué nombre oran? En el nombre de Dios. Que en el judaísmo el nombre de Dios viene siendo en la Biblia hebrea el Yud, Het, Bat, Hei, ¿sí? Que no lo mencionan, que no lo pronuncian. Y por ejemplo, aquí pongo en la pantalla, por ejemplo, el Salmo 25:11, de este tipo de oración, Salmo 54:1, Salmo 72:19, Salmo 79:9, Salmo 116:4 y el versículo 13. Estos son algunos ejemplos de cómo en los salmos se enfocan en el nombre de Dios. Ya determinar, ya más o menos, por decir así, del salmo, no lo tengo así exactito, pero ya del salmo 80, 90 en adelante, ya el nombre ya lo empiezan a enlazar con, con Jehová, con Jehová, con Yahvé, con Yahweh, en fin, ya lo empiezan a enlazar con ese nombre. Y sobre todo la prueba está, como les enseñé una ocasión, en el Salmo 118, al final, los últimos versículos, hablan donde dice, y Yahvé es el Dios Él. No, el Dios Él es Yahvé. ¿Ok? Entonces, vemos ya con más precisión los nombres que se están usando después del exilio. ¿Ok? Bueno, entonces, esto es lo que vemos en el judaísmo. Y pues para ir avanzando en la clase, vamos a entrar a otro punto que también está dentro de lo que hay en estas creencias. El libro de Enoch y Metatrón. Yo creo que muchos hemos escuchado de Metatrón y lo involucran con muchas cosas alienígenas y bueno, tantas versiones, tantas especulaciones, pero vamos a ver algo sencillo.
y importante, básico. La pregunta es, ¿por qué no está en la Biblia hebrea? En el canon, en el canon judío, aunque sí está en otros, por ejemplo en el de Etiopía y otros lugares, sí lo incluye en el libro de Enoc. Lo que investigué es que el libro de Enoc, también conocido como Enoc con H, o Enoc, etiópico, es un conjunto de libros, chequen esto, o escritos apócrifos redactados en diferentes etapas de la época intertestamentaria y editados o unificados entre el siglo segundo y el siglo primero, antes de la era cristiana, siglo segundo, y el siglo primero de esta era cristiana. Entonces, imagínense dónde salió el libro de Enoc, siglo segundo antes de la era cristiana, que fue adaptado y editado hasta el siglo primero de esta era cristiana. Por supuesto, ya con mucha influencia griega, por supuesto que sí. Bien, como es habitual en los libros apócrifos, el redactor, que no lo sabemos quién es, y los editores buscaban dar respaldo a su escrito al atribuirlo a un personaje bíblico reconocido. Recuerden ustedes, por ejemplo, el libro de Daniel no lo escribió Daniel como el Daniel histórico que estuvo en el exilio, sino que era otro escritor, pero para darle auge a su libro, a su escrito, pues puso Daniel. Lo mismo sucedió con el libro de Enoc, que el que escribió y luego todas las ediciones que se hicieron, pues pusieron el nombre de Enoc. Según los expertos, que estamos hablando de los filólogos, la afirmación bíblica y Enoc anduvo con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó, contribuyó a una serie de leyendas en torno a Enoc, de quien se pensaba que tuvo acceso a los misterios divinos, de los cuales tomó la inspiración para redactar el libro que lleva su nombre. Si ustedes se dan cuenta, hay muchas especulaciones al respecto. Ahora, el libro de Enoc es extenso, está compuesto por 5 libros, 108 capítulos y 1048 versículos. Entre paréntesis dice, cifra que varía con cada versión. El bosquejo del libro es este. Vamos a ver los 5 libros aquí ahorita nada más como un comentario, porque no vamos a estudiar Enoc a profundidad, no, simplemente por lo de Metatron. El primer libro, que es del capítulo 1 al 36, es el libro de los vigilantes. Luego del capítulo 37 al 71 es el libro de las parábolas de Enoc. Luego del capítulo 72 al 82 es el libro astronómico. Del capítulo 83 al 90 es el libro de las visiones de los sueños. Y el capítulo 91 al 108 es la epístola de Enoc. Bueno, aquí es para que ustedes tengan una idea de cómo está dividido los 5 libros, cuáles son los capítulos y de qué está tratando. El libro de Enoc, como uno de los libros más antiguos del judaísmo, ¿ok?, que todavía se conserva, pues más antiguo, recuerden, desde el siglo segundo antes de la era cristiana, y se estuvo editando hasta el siglo primero de esta era cristiana. Todavía se conservan algunos códices de la Biblia Septuaginta, menciona a un gran arcángel, y aquí vamos a entrar en materia, que recibió de Dios el derecho a sentarse en un trono en el cielo. Entonces, chequen el dato. En el cristianismo, lo que se piensa o se pensaba de la derecha del Padre y en fin, chequen lo que están hablando de Metatron. Entonces, su nombre es Metatron, que posiblemente signifique el que comparte el trono, el que guarda o el que se sienta detrás del trono de Dios. Eso es lo que puede significar. Este gran arcángel mitológico, por decirlo así, tiene un lugar importante en el judaísmo místico, que quede claro.
En el judaísmo místico, los que hablan mucho acerca de Metatrón son los que estudian Kabbalah, ¿sí? Que la Kabbalah es considerada como una ciencia, pero está, aunque es una ciencia, está dentro del judaísmo místico. Entonces, el arcángel Metatrón tiene un lugar importante en este judaísmo místico que les hablo y en el pensamiento de la nueva era. Entonces, la Kabbalah y el pensamiento de la nueva era mencionan mucho a este arcángel llamado Metatrón. Ahora, Enoc, el abuelo de Noé, es un místico que visita el cielo en distintas visiones. En una visión, Enoc tiene la misión de interceder con Dios en favor de los ángeles caídos. En otra visión, ve a los querubines en el cielo, a quienes describe como seres de fuego. Más adelante es llevado por el arcángel Miguel al cielo, pero más alto, es decir, a otros niveles de planos astrales, que dentro del misticismo judío y de otras religiones hablan de base 7 planos astrales, 7 niveles cuánticos, por decirlo así. Enoc, hablando de Enoc, viaja en sus visiones o en sus sueños, que pueden ser sueños tipo lúcidos, ve el árbol famoso, el árbol de la sabiduría. Al final de sus visiones, Enoc se transforma en el arcángel Metatrón, un poderoso arcángel a quien se le llama el pequeño Yahweh o Yahvé o el pequeño Yud-Het-Bat-Hei o el pequeño Dios, en fin. Así se le conoce a Metatrón, que en este caso están hablando que Enoc se convirtió en Metatrón. Aunque la Torá, ¿sí? Hablando de la Torá, los primeros 5 libros, y la Biblia mencionan que el profeta Enoc tuvo una larga vida y fue llevado al cielo sin morir. Génesis 5, 23 y 24 lo dice. Los textos del libro de Enoc fueron excluidos del canon formal que tiene el judaísmo y por lo tanto tampoco son aceptados por las escrituras cristianas. Entonces, en la escritura cristiana, que tiene los mismos libros importantes del judaísmo, no incluyeron el libro de Enoc, los cristianos. Entonces, aún así, el arcángel Metatrón fue muy importante en el judaísmo místico medieval y aparece mencionado en el Talmud, que ahorita les voy a mencionar en dónde. En la tradición rabínica es el más alto de todos los ángeles y sirve como escriba celestial. O sea, es alguien que está todavía escribiendo de acuerdo a esto. El libro de Enoc, perteneciente a la tradición Merkabá, que se oye y se ha sabido mucho famoso de la Merkabá, que es el tercera de Enoc o Sefer de se llama Hekalot, tercera de Sefer Hekalot, describe, chequen esto, describe la transformación de Enoc en el arcángel Metatrón. Significa que en el judaísmo místico, ¿quién es Metatrón? Bueno, es Enoc, que fue transformado en un arcángel. En este libro, el mismo Metatrón dice que Yahvé le llamó el Yahvé menor o Yahweh menor, como lo mencionen y lo digan, o el Yud-Het-Bat-Hei menor. Ahora, aquí hay algo interesante. El narrador Rabí Ismael describe a Metatrón de 2 maneras, como un ángel primordial y como un ser que se transformó en Enoc. ¿Sí? Enoc fue transformado en un ser angelical, en un arcángel. Por eso el nombre del Metatrón aparece también escrito en 2 maneras, uno con 6 letras, otro con 7 letras en hebreo, pero se piensa que Enoc fue transformado en ángel, mientras en la segunda escritura, cuando hablan Metatrón con 7 letras, hablan que es la emanación de Dios. Metatrón es la 10ª
y última emanación de Dios. Fíjense, todo esto está dentro del pensamiento judío. Y es importante que sepamos, porque esto puede tener influencia en el cristianismo. Vamos a ver si lo tiene o no. Se relaciona también con la presencia divina en la tierra. O sea, Metatron es la presencia divina en la tierra. Acuérdense que era Enoc. Hablando del Zohar, ¿sí? Y que cabe aclarar que yo no soy experto en Kabbalah, sino es información que pude yo obtener en la investigación. Pero no soy experto, no soy cabalista tampoco. Pero el Zohar, texto principal que se asocia con la Kabbalah, llama a Metatrón el joven, así le dice. El mismo título con que aparece en Tercera de Enoc y que podría significar sirviente. Este texto identifica a Metatrón con el ángel que guió a los israelitas en el Éxodo. Ustedes leerán en el Éxodo donde hay un ángel, donde Dios está diciendo, y yo te guié a través de un ángel, ¿sí? Que fue el que lo sacó, y ese ángel es el que se comunicaba con Moisés, y es el que lo veía cara a cara. Por eso cuando dicen que veía a Dios, no veía a Dios, el único Dios creador de todo el universo. No, se refería al ángel, porque era el representante y es como si estuviera viendo a Dios, pero no era Dios mismo. Entonces, este Metatrón, de acuerdo al Éxodo y de acuerdo a los cabalistas, es el que guió a Israel para llevarlo a la libertad. También el Zohar describe a Metatrón como el rey de los ángeles, que reina sobre el árbol de la sabiduría o el árbol del conocimiento del bien y del mal. Esto viene en el Zohar capítulo 49. El Talmud también, fíjense que el Talmud menciona en Hagiga o Agiga 15a que Dios le permitió a Metatrón sentarse en su presencia para su trabajo como escribano de los méritos de Israel. Entonces, dése cuenta que en el Talmud también mencionan a Metatrón, ¿ok? Como alguien que está escribiendo, ¿no? El Zohar Bereshit 51, 474, dice que cuando Enoc estaba en la tierra, se dedicó a escribir un libro que contenía los secretos de la sabiduría hasta que fue llevado al cielo para convertirse en ángel. Dios le permitió a Enoc continuar este mismo ministerio en el cielo. Es decir, todo esto es de acuerdo al judaísmo místico. Hablan que Enoc en esta tierra fue una persona que escribía y luego cuando se lo llevaron al cielo, allá siguió, aunque era un ángel, pero siguió escribiendo. En el Zohar Bereshit 51 dice que todos los secretos sobrenaturales fueron puestos en las manos de Metatrón y que él les ponía o los ponía en las manos de quien se los mereciera. Es decir, Enoc, convertido en ángel, Metatrón, todo ese conocimiento y sabiduría que él recibió, él lo entregaba a seres humanos que él creía que merecían tener ese conocimiento. Por eso, los grandes cabalistas que escribieron también se piensa que recibieron esa información de esos libros importantes dentro de los cabalistas y que fue recibido precisamente de esa manera. Por ser un ángel, estamos hablando de Metatrón, que una vez fue humano, chequen el dato, ¿sí? La interacción de ángel, humano, en fin. A Metatrón se le asocia con los arcángeles y Samael cuando trabajan como ángeles de la muerte. Metatron los supervisa cuando ayudan a las almas a hacer su transición del plano físico o de esta dimensión al plano espiritual. Es decir, que Metatron, de acuerdo a toda esta ideología, cuando una persona deja de vivir en esta dimensión, en esta tierra, en otras palabras, muere, su alma, su espíritu, que pasa a la otra dimensión espiritual, de acuerdo a todas estas creencias, Metatron supervisa que ayuden a esas almas para que puedan seguir su proceso de evolución en el plano espiritual. Bueno, estos ángeles guardianes pueden consultar a Metatron en su rol de guardián de los registros akáshicos que hemos escuchado
y que se han oído que registros akáshicos es donde se guarda toda la información de las personas, de sus vidas que han tenido. ¿Ok? Pues bueno, acuérdense que estoy hablando del judaísmo místico. Entonces, los ángeles guardianes pueden consultar a Metatron en un rol de guardián de estos registros akáshicos. De esta manera, Metatron ayuda al ser humano a perfeccionar su alma. Es decir, que cuando el alma tiene acceso a esa información, se da cuenta qué es lo que tiene que mejorar y evolucionar. Pero el arcángel Metatron es el que permite esa información. Ahora, estos registros akáshicos que les menciono en el judaísmo místico son una manera de explorar las vidas pasadas, pues contienen la mente de Dios o la memoria de todo lo acontecido desde el principio de los tiempos. Por eso le decía yo que en esos registros akáshicos está toda la información desde el origen de la creación. De acuerdo en el judaísmo místico y de otras religiones que piensan lo mismo. Metatron tiene un acceso a la sabiduría divina que ofrece los ángeles guardianes para ayudar a los seres humanos en su evolución. Es por eso que manejan que cada alma que viene a esta tierra, que encarna en un cuerpo, tiene ángeles que Dios ha enviado, y la misma Biblia lo dice, que Dios ha enviado ángeles para que estén con esa persona en toda su vida hasta que muera. Y que esos ángeles que tienen acceso a esa información de los registros akáshicos pueden dar información a la persona cuando lo requiera, ¿sí? De manera telepática o señales, en fin, que los ángeles hacen para que la persona vaya descubriendo la información. El arcángel Metatron se encarga de dirigir la ascensión y la activación del cuerpo de luz del ser humano. Es un ángel poderoso de acuerdo al misticismo judío, porque fue humano y conoce el camino de la iluminación. Es decir, que Metatron, que fue humano, sabe cuáles son las debilidades humanas, sabe cuáles son las cosas que enfrenta, las tentaciones, y todo esto recuerda a qué te suena, ¿ok? A qué te suena en el cristianismo. Entonces, el significado más importante para quien desea caminar hacia Dios es que representa el potencial de transformación y purificación del alma cuando se propone trascender la materia para unirse al espíritu puro de la divinidad. Es decir, Metatron es un punto importantísimo de la transición de un alma que está encarnada en un cuerpo, pero que cuando ya muere y ya hizo lo que tenía que hacer aquí y pasa y regresa otra vez al espacio cuántico o al plano espiritual, entonces ahí es donde Metatron tiene esa consideración porque él también fue humano y les ayuda en ese proceso que sigue. Ahora, Yeshua es Metatron. Yo no lo digo, o sea, no, estoy dándoles información de cómo lo llegan a entender. En el cristianismo místico, chequen lo que dije, cristianismo místico, creen que Jesús es Metatron o Yeshua es Metatron porque está sentado al lado de Dios y desde ahí intercede por los cristianos. Como habíamos visto en Hebreos 7, 23 al 25, Hebreos 8, 4. Es decir, ahorita, de acuerdo al cristianismo, Yeshua está en el cielo, a la diestra, intercediendo como un Yahvé pequeño o un Yahweh pequeño o un Dios pequeño, por decirlo así, pero que está ahí en un lugar de honor del Todopoderoso. Ahora, si Yeshua es sumo sacerdote en el cielo y está intercediendo por nosotros, de acuerdo al cristianismo, si regresa a la tierra para reinar en su famoso y esperado regreso, ¿sí? O la segunda venida, como se conoce en el cristianismo, y regresa, como lo esperan los cristianos, ¿deja de ser intercesor? La pregunta es esa, ¿deja de ser intermediario? Y aquí es donde pues hay muchas dudas, donde se contraponen las teologías, si deja o no deja de ser. Judaísmo místico tienen a Metatron, cristianismo místico
tienen a Yeshua de Nazaret. ¿Ok? La espiritualidad que hemos estado hablando, que enseñó precisamente Yeshua, de acuerdo al relato de Mateo, nos muestra que nuestra conexión es directa con Dios, sin intermediarios, lo hemos dicho, es de corazón a corazón. Mateo 6:6. Nuestro corazón conectado al corazón de Dios, hablando de nuestro espíritu al espíritu de Dios. Las religiones, cualquiera que sea y con el respeto que se merecen, hacen muchas cosas externas, pero su corazón está lejos de Dios, como dice Isaías 29:13, que Yeshua también lo dijo, de labios para afuera, todo lo que puedan hacer, todo lo que puedan decir, pero ponen su esperanza en todo lo que hacen, en algo, ritos, ceremonias, o ponen su esperanza en una persona que puede ser hombre o hombre Dios. Pero su corazón está lejos de Dios. Y la espiritualidad que Yeshua enseñó es tu corazón conectado con Dios para que estén cerca, sin intermediarios. Pues bueno, esto es lo que esta clase no hemos visto hasta este momento. Ahora es tu turno. Verifica, investiga, experimenta y concluye, que es lo más importante, tener tu conclusión del tema. Y pues, hablando y para cerrar esta enseñanza, hay tantas versiones, tantas ideas al respecto de los intermediarios, pero yo quise mostrarles cómo cada una tienen sus propias esperanzas o sus propias visualizaciones de místicas y lo que hoy tocamos, lo que era la justificación, el ser justos, en nombre de quién vamos a orar, lo que es Metatrón, en fin, para que se den cuenta que las religiones tienen sus diferentes puntos de vista. Y la pregunta es, entonces, ¿cuál es? Bueno, cada quien va a decir, esta es la verdadera. El judaísmo dice, místico dice, esta es la verdadera. Cristianismo místico dice, esta es la verdadera, pero que realmente se contrapone, aunque hay cosas muy parecidas. ¿Por qué? Porque Yeshua era un hombre, de acuerdo al misticismo, pero que se convirtió en un Dios, que el mismo Hebreos habla, dice que era superior a los ángeles. Entonces, si se dan cuenta, en el capítulo 1 de los Hebreos, se maneja toda esta información, pero ya en ese tiempo el libro de Enoch se conocía, ya sabían de Metatron, ya sabían de alguien que se ponía a la derecha, y por eso los cristianos dijeron, bueno, pues nuestro mejor candidato para decir que está a la derecha es Jesús o Jesucristo, como lo hicieron los católicos, y empezaron a acomodar todas las escrituras para decir Él es. Entonces, pues bueno, ahora sí que la conclusión final es de cada quien, solamente brindé información, no estoy compartiendo mis creencias, por supuesto que no, simplemente les estoy compartiendo lo que se está viendo en las religiones, que está tomado de la misma Biblia, ¿sí? Y aunque Enoch no lo tienen como un libro canónico, pero en otras Biblias hebreas, en otros lugares sí lo tienen en los libros canónicos y también los cristianos, en un sector del cristianismo, no todos, toman este libro como algo importante, que de hecho también en el primer siglo notamos que se conocía el libro de Enoch y se leía y los discípulos de Yeshua de Nazaret lo conocían y lo leyeron. ¿Ok? Entonces, para que se den cuenta toda la historia de dónde viene y que quede claro que no fue el Enoch que dice la Torá, ¿sí? Que lo escribió y que fueron miles de años que pasó, ya están hechos películas que se ha guardado y bueno, pues son puras especulaciones. Y ya ven que Hollywood lo pone muy bonito, pero la realidad es otra. Pues bien, ahí les dejo esta información. Ahora a ustedes les toca verificar, investigar, experimentar la espiritualidad y sacar sus conclusiones de este tema. Hasta aquí la dejamos. Como dicen, ahí se las dejo. Bendiciones.